2 y en el tema 1 vamos a tratar los conceptos básicos de la electrónica de potencia y en este vídeo en concreto vamos a hablar del diodo. La primera cuestión a resolver es qué es un material semiconductor. A principio de curso ya clasificamos los materiales en función de la resistencia que presentaban al paso de la corriente eléctrica y clasificamos los materiales en conductores, que son aquellos que presentan poca resistencia, como sería el cobre y el aluminio, y aquellos que presentan una alta resistencia, que serían los materiales aislantes, como algunas gomas, plásticos, maderas. Y el término semiconductor puede llevarnos a confusión, puede llevarnos a pensar que es algo que conduce a medias o aísla a medias, y nada más lejos de la realidad, sino que un material semiconductor, en función de las condiciones y circunstancias en que se encuentre, puede actuar como un conductor o también en otras circunstancias puede actuar como un aislante. Digamos que sería un material todo en uno. Las principales materias semiconductoras que se utilizan en la industria es el silicio y el germanio, sobre todo el silicio. El germanio se utiliza ya más para aplicaciones más especiales. El diodo es el dispositivo más básico de la electrónica de potencia. Consiste en un material semiconductor, imaginemos el silicio, que es el más común, que es tetravalente, es decir, tiene 4 electrones en su capa de valencia, y en un extremo se le introduce por un proceso que se llama dopaje unas impurezas, en este caso pentavalentes. Es decir, que hay 5 electrones en su capa de valencia, con lo cual cuando se organiza la estructura cristalina hay electrones libres. Por eso, digamos que esa zona podríamos decir que tiene carga negativa, por eso se llama tipo N. En el otro extremo, todo lo contrario, se introducen unas sustancias trivalentes, como sería pues, el aluminio, el boro. De manera que cuando se organiza la estructura cristalina, ahí hay huecos vacíos que podrían ser ocupados por electrones, con lo cual podríamos decir que esa zona tiene una carga positiva, por eso se denomina P. Es decir, un diodo va a ser una unión PN. En el centro, evidentemente, hay una zona que se denomina región de agotamiento, donde ahí se equilibran las cargas, es decir, si hay unas estructuras cristalinas que tienen electrones libres al lado de unas estructuras cristalinas que tienen huecos libres, pues se combinan para tener una estructura cristalina, digamos, neutra. Esto es lo que se denomina región de agotamiento. El funcionamiento de un diodo es muy sencillo. Básicamente es un interruptor unidireccional. En la imagen de la izquierda vemos cómo el diodo está polarizado directamente y permite el paso de la corriente, actúa como un interruptor cerrado. Sin embargo, en la imagen de la derecha, que lo hemos polarizado de manera inversa, si la corriente intenta circular en sentido contrario, el diodo la bloquea y no permite su paso, es decir, actúa como un interruptor abierto. Mediante Fallstadt vamos a ver de manera muy visual cómo funciona un diodo. En este circuito, que es muy sencillo, tenemos un generador de alterna, no aparece, pero os lo digo yo. La tensión son 325 voltios de pico, que tienen voltios eficaces serían 230, es decir, básicamente la misma tensión y es de 50 Hz, la misma frecuencia que tenemos en una toma de corriente doméstica. La carga es una carga resistiva de 1 kiloohmio. Como vemos, Fallstadt nos permite ver el sentido de la corriente en función de la tensión, si es positiva o negativa. También la podemos visualizar en un osciloscopio flotante, que nos va a ser muy útil. Vale, aquí sería la señal del generador y ahora aquí voy a poner la señal de la carga. De momento son las mismas. Voy a subir la velocidad de simulación para que veamos varios semiciclos. Vale, ahora ya para verlo mejor. Como vemos es la misma, es lógico, no hay más componentes, funciona como esperábamos. Lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar este conductor y reemplazarlo por un diodo. Vale, vamos a subir la velocidad de simulación para ver varios semiciclos. Vale, ¿qué sucede ahora? Como vemos, si la tensión es positiva en verde, pues el diodo deja pasar la corriente. En cambio, cuando lo polarizamos en sentido contrario, que sería color rojo, el diodo lo que hace es bloquear el paso de corriente, con lo cual no llegará a la carga. Y por eso vemos en el osciloscopio de la derecha que solamente llegan a la carga los semiciclos positivos. Es decir, el diodo está actuando como un interruptor direccional, como habíamos hablado. Cosas a destacar, pues que la tensión
del generador son 325 voltios de pico, en cambio la carga en este caso ahora solo llegan 324,3 voltios. ¿Eso por qué es? Porque aunque el diodo sea un interruptor unidireccional, no es ideal y tiene una caída aproximadamente de 0,6-0,7 voltios, es de silicio. En casos especiales se utilizan los de germanio que suelen tener una caída de 0,2, pero su uso en industria es muy raro. Entonces, como vemos, ahora ya hemos podido comprobar que el diodo funciona como habíamos explicado. En el mercado hay una infinidad de tipos de diodos. En esta tabla no están todos, pero nosotros a nivel industrial nos vamos a centrar en dos. El diodo rectificador, que podríamos denominar como el diodo estándar, y el diodo LED, que es el que todos conocemos, que se utiliza en iluminación y en señalización. En función de la corriente que vaya a pasar por el diodo, pues tenemos distintos tipos de encapsulados en el mercado, desde pequeñitos y que hay en placas electrónicas de montaje CMD prácticamente invisibles, a diodos con encapsulados metálicos y ya de un espesor considerable para altas corrientes. La siguiente gráfica nos muestra la relación tensión-corriente de un diodo. Como vemos, estoy moviendo el cursor aquí en la zona, en el primer cuadrante de la gráfica, que tenemos una tensión directa, es decir, una tensión positiva y una corriente directa positiva. De manera que el diodo conduce, su tensión es reducida, aproximadamente los 0,7-0,6 voltios que hemos hablado, y aunque crezca la corriente, aumenta muy poquito su caída de tensión. Sin embargo, en el tercer cuadrante es lo que denominaríamos la polarización inversa, es decir, no conduce porque está polarizado inversamente, la corriente es negativa, con lo cual el diodo la bloquea, pueden haber algunas fugas, pero muy pequeñas, hasta que si subimos mucho la tensión, llega un momento en que destruimos la 1PN y entonces, claro, sí que circularía la corriente, destruimos el diodo y sería como un interruptor ya omnidireccional, ya no sería unidireccional. Ahora vamos a hablar del diodo LED. Un diodo LED es un diodo normal al que además de los dopantes que hemos hablado se le introducen otras impurezas y lo que hacen es que cuando conduzca este emita luz. Esta luz, en función de la sustancia que tenga, va a ser de un color o de otro y lo mismo va a pasar con su caída de tensión. En función del color va a cambiar su caída de tensión, ya no son los 0,7 que habíamos hablado antes. Si un diodo LED lo polarizáramos inversamente, también va a bloquear el paso de la corriente, es decir, va a seguir funcionando como un interruptor unidireccional. El diodo LED blanco, quiero destacarlo porque ha sido una revolución en el mundo de la iluminación. Fue un premio Nobel de Física y ha sido un gran avance en la eficiencia energética. Es decir, hemos reemplazado todos los tipos de lámparas incandescentes, tubos fluorescentes y otros tipos que teníamos por iluminación LED, porque tiene mucho menor consumo y mayor vida útil. Importante destacar que un diodo LED, pues ahí siempre va acompañado de una resistencia limitadora. Es decir, yo puedo aplicar una tensión a un diodo LED y él por sí va a intentar consumir toda la corriente que pueda, con lo cual, para evitar que se queme, lo que tenemos que introducir es una resistencia que limite dicha corriente. Vale, aquí tenemos la fórmula, que es muy sencilla, es aplicar la ley de Ohm. Y normalmente los LEDs estándar, aunque habría que mirar el fabricante, cada modelo, pero la corriente estándar suele ser aproximadamente 20 mA.